Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver los sistemas de arranque o inicio de compresores utilizando el relé amperimétrico o de corriente. Recuerden que este dispositivo se emplea para el inicio o arranque de compresores de baja y media potencia entre un 12avo y un HP con tensiones de 120 o 220 voltios y sobre todo que tengan bajo torque o normal de arranque. Pueden trabajar solos o con un capacitor de arranque en ciertos modelos. Recuerden que dependiendo de la potencia del compresor se adapta un relé amperimétrico de acuerdo a sus necesidades. Por eso, por lo general, como ejemplo en este caso, viene especificado la potencia y la tensión para la cual este relé es aplicable. Correcto, entonces vamos a ver estos tipos de arranque tipo RCIR. Pero antes vamos a recordar cómo funciona. Entonces, recuerden que cuando nosotros conectamos al compresor, una alta corriente va a pasar inicialmente por la bobina de marcha del compresor. Bien, y como esa corriente es alta, porque en ese caso deseamos vencer la inercia del rotor del compresor, pero este campo magnético que va a tener con una sola bobina no es suficiente. Entonces vemos que en este caso, vemos aquí la formación del campo magnético, tenemos una alta corriente, pero lo importante en este caso que la corriente que pasa por la bobina del relé va a hacer que se crea un campo magnético lo suficientemente fuerte debido a esta alta corriente, que va a hacer que el émbolo, cierto, que tiene el relé amperimétrico suba. En este caso vamos a verlo, y cuando sube cierra este circuito o este contacto para que pueda pasar corriente por la bobina de arranque, como estamos viendo aquí. Veanlo, y cuando pasa corriente por la bobina de arranque se va a generar el campo magnético rotativo en el estator del compresor, que me va a ayudar a ese giro de ese rotor. Bien, apenas comienza a girar ese rotor de ese compresor, la corriente se comienza acá, en este caso, a reducir, y cuando se reduce esta corriente, se reduce el campo magnético que está en el relé amperimétrico o se debilita. Vamos a verlo aquí, véanlo cómo se debilita en este caso, y ese campo magnético no es lo suficientemente fuerte para sostenerme el émbolo, el cual cae por gravedad, como estamos viendo en la animación, y abre el circuito de aquí y desconectando a la bobina de arranque del compresor, quedando el estator de este compresor con un campo magnético alternativo, pero ya el sistema o el rotor ya arrancado, y este campo magnético alternativo lo que va a hacer es que me va a mantener el giro de ese rotor, de ese compresor. Bien, de esta manera recordemos cómo es que funciona, y por tanto vamos a ver ahora las diferentes conexiones. Vamos a ver el primer componente o primera conexión, que tiene que ver con un relé amperimétrico estándar como el que tenemos acá, que igual va a trabajar con unos protectores térmicos externos. Veámoslos aquí, principalmente con este tipo, que es el tipo de uno que llama acá de cilíndrico. Y recuerden que en este tipo de relé hay que verificar que el puente esté conectado, como estamos viendo acá. Bien, entonces vamos a recordar las partes. Vemos aquí las partes, recuerden las partes, donde tenemos aquí los dos orificios que me conectan con el pin de marcha y el pin de arranque del compresor. Tenemos la bobina de relé, el cable puente. Aquí tenemos los plugs que me conectan con el capacitor de arranque. En este caso no vamos a tener en cuenta ellos, porque solamente el objetivo del video es ver los arranques cuando trabajamos con este dispositivo solo, sin el capacitor. Y aquí tenemos el pin doble que me conecta con la línea neutral. Vemos aquí una foto donde estamos viendo el famoso aquí cable puente, miremoslo aquí, que se retira cuando voy a trabajar con capacitores de arranque. En este caso no se va a retirar, se va a sostener para que pueda operar este accesorio de manera independiente. Correcto. En cuanto a la conexión, podemos verla aquí, ya hemos conectado, donde aquí tenemos el protector térmico que va al común del compresor, y después sobre los pines de start y run o start y marcha conectamos aquí en este caso el relé amperimétrico que viene para trabajar en esta posición.
Bien, correcto. Ahora vamos a ver cómo sería este sistema de arranque desde el inicio. Entonces recordemos que aquí tenemos los componentes y este trabaja con esta distribución de estos pines, común arriba y start y run abajo. Entonces lo primero que hacemos en este caso es conectar el protector térmico. Vémoslo aquí en la foto. En este caso vamos a hacer un pequeño zoom para que observen. Aquí en este caso conectamos uno cilíndrico, que es el adecuado cuando voy a trabajar con este tipo de relé. Bien, después de ello vamos a tomar nuestro relé, miremoslo acá, y lo vamos a conectar en los pines start y run, como estamos viendo aquí y como vemos en la foto. Vamos a ver, hacer un zoom. Miremoslo aquí, aquí ya lo tenemos, vean, lo tenemos conectado y aquí tenemos ya los pines de conexión de la línea neutral. Correcto, vean que es muy importante utilizar este tipo de protector térmico porque el otro queda muy afuera y prácticamente queda unido la línea con el neutro y podemos tener el riesgo de un cortocircuito. Bien, en este caso, ahora ¿qué hay que hacer? Hay que conectar la alimentación, que sería la línea aquí en este caso al pin del protector térmico, que sería conectarlo aquí, y la línea neutral que se coloca acá en donde están los terminales de la parte superior, que vendrían siendo esto de acá. Entonces lo próximo que uno hace es energizar, y recuerden que cuando energizamos, en este caso se sube el émbolo en este caso, y tenemos el campo magnético rotativo acá en el estator para generar o producir el torque para realizar el giro del rotor, como estamos viendo aquí. Pero recuerden que después que arranca, el campo magnético aquí se debilita. ¿Y qué va a suceder? Como se debilita el campo magnético, entonces cae el émbolo por gravedad, desconectando a la bobina de arranque del compresor, como vimos en la representación anterior, y me queda un campo magnético alternativo en el estator, como estamos viendo acá, porque solamente queda funcionando la bobina de marcha del compresor. Bien, ahora vamos a ver cómo sería el arranque con un relé amperimétrico largo, que ya trae incorporado en este caso el protector térmico. Vemos aquí los componentes. Recordemos aquí sus partes, donde tenemos el protector térmico aquí tenemos la bobina de relé aquí y aquí tenemos el plug que conecta con la línea neutral y el plug o conector con la línea viva o fase. Recuerden que este trae los tres orificios donde conecta en la parte inferior con el pin común del compresor, aquí con el de marcha y aquí con el de arranque. Entonces veamos ahora mismo cómo sería esa conexión. Vémoslo aquí. Entonces recuerden que está un paquete que es sencillo de conectar. Vemos que la línea va hacia el pin de común, aquí donde está el protector térmico, y la neutral va a este pin aquí que comunica directamente con el pin run o marcha del compresor. Bien, vamos a ver la representación aquí. Recordemos que este relé amperimétrico trabaja con esta distribución de los pines, donde el común está en la parte inferior, donde el run y start está en la parte superior, como estamos observando acá. Entonces en este caso vemos en la foto donde tenemos ya aquí el relé y aquí tenemos la distribución de los pines del compresor. Observenlo. Lo que hay que hacer ahora es, veamos, conectamos aquí el relé en los pines, como estamos viendo aquí en la foto. Vamos a hacer un zoom. Veamos aquí, ya estamos listos, y aquí tenemos, como pueden ver, donde conectamos la línea y el neutro. Entonces vamos a ver, a completar la conexión. Ahora lo que hacemos es, veanlo aquí, la línea viva va al pin que está con el protector térmico, y el neutral, el que comunica directamente con el run o marcha del compresor. Entonces a partir de este momento, cuando damos energía, recuerde, cierto, el émbolo en este caso hace la unión del contacto para que pase corriente por la bobina de arranque, generando un campo magnético, en este caso rotativo, en el estator del compresor. Después que el compresor arranca, entonces ¿qué sucede? El campo magnético se debilita porque la corriente total del sistema se reduce,
lo que hace que se desconecte en este caso la bobina de arranque del compresor, quedando solamente operando la bobina de marcha con un campo magnético alternativo, como estamos viendo aquí, pero lo suficiente para sostener la rotación del rotor del compresor. Ahora vamos a ver cómo es la conexión cuando utilizamos un relé amperimétrico corto como el que tenemos aquí en la figura. Recordemos que este relé amperimétrico corto, veanlo aquí está su pin, su único pin de conexión, y aquí vamos a ver cómo sería este sistema porque requiere un protector térmico externo. Entonces recordemos sus partes y conexiones. Aquí tenemos la bobina del relé, aquí tenemos el orificio que conecta con el pin de arranque del compresor y el orificio que conecta con el pin de marcha del compresor, y aquí ponemos el conector para la línea neutral. Bien, veanlo aquí cómo sería la conexión, donde en la parte inferior está el protector térmico, allí conecto la línea viva, y acá donde el único conector conozco la línea neutral que comunica con el pin run o marcha del compresor. Bueno, vamos a ver en esta animación cómo sería el montaje. Recuerden que aquí colocamos el protector térmico, este sí trabaja con este tipo de protectores térmicos. En la parte inferior donde está el común, observémoslo aquí, vamos a hacerle un pequeño zoom para que observen. Veanlo aquí está el común y aquí está conectado el protector térmico. En la parte superior tenemos al pin de marcha y start. Ahora lo que hacemos es que tomamos el relé, veámoslo aquí, relé amperimétrico corto, y lo conectamos en los dos pines superiores como estamos observando aquí. Y como observamos aquí en la figura, vamos a hacer un zoom para que lo vean. Miremos aquí, ya está conectado en la figura, aquí en la foto. Entonces a continuación, ¿qué resta hacer? Conectar la línea, en este caso de viva, aquí en esta parte, en la parte inferior donde está el protector térmico, y la línea neutral en el pin que tiene el relé corto, que sería este que está por aquí y que está por acá. Entonces el funcionamiento es similar. Cuando energizamos, recuerden, el émbolo sube, pasan corriente por las dos bobinas, se crea el campo magnético rotativo en el estator del compresor, como vemos acá. Esto hace que mi rotor pueda girar, y después que gire, la corriente de arranque del sistema se debilita, y por tal razón se debilita el campo magnético de la bobina de relé, por lo cual no es capaz de sostener el émbolo que cae por gravedad, y cuando cae por gravedad desconecta la bobina de arranque del compresor, quedando solamente trabajando la bobina de marcha del mismo con un campo magnético alternativo como el que estamos mirando aquí en la figura, pero suficientemente poderoso para mantener el giro de este rotor. Entonces de esta manera es como funciona el sistema y cómo se hace la conexión. Bien, doy muchas gracias por la atención a este video. Recuerden no olvidar su like si les gustó el mismo, y tengan siempre presente que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.